De esta forma, el país se fue polarizando en clase trabajadora dominada y clase pudiente poderosa. Fundamentalmente, las características de peonaje, esclavitud, condiciones asalariadas y de trabajo insufribles muestran el caldo de cultivo que era el porfiriato para una respuesta revolucionaria a una condición insostenible al interior del país. Empezaron a surgir hombres valientes. Fue el inicio del descontento generalizado, lo que dio motivo a que se empezara a pensar en un movimiento armado. El gobierno de Porfirio Díaz se vanagloriaba de mantener a México unido y en paz. Sin embargo, cada vez más gente pensaba que el costo de esa paz era demasiado alto. Los primeros en pasar de la crítica a la acción fueron los hermanos Flores Magón, políticos y periodistas originarios de Oaxaca. El inicio del siglo XX ve cómo este país va generando una disidencia cada vez más virulenta, en el origen acaudillada por los hermanos Flores Magón y una propuesta revolucionaria con gran contenido social que tiene base urbana, pero que es derrotada. Son las primeras expresiones armadas de un intento revolucionario que es considerado en ese sentido precursor. Pero al vivir en el exilio, este grupo tiene un impacto político, militar incluso menor en México. Además, con la radicalización que tuvo el grupo de Flores Magón, pues perdió muchos adeptos, muchos aliados que estaban buscando una salida más moderada en México, una salida básicamente electoral. En 1908, el presidente Díaz fue entrevistado por James Creelman, un prestigioso periodista estadounidense del Pearson's Magazine. En esta entrevista, Díaz reconocía que el pueblo ya estaba listo para elegir sus propios gobernantes y que él se retiraría al finalizar su mandato. Esto renovó las esperanzas de todos aquellos que anhelaban con fervor un cambio. Tanto los campesinos como la élite norteña veían con malos ojos el gobierno del dictador, un gobierno centralizado que imponía a sus gobernantes en los estados del país y que no permitía el ascenso político de ninguna clase. Los miembros disidentes de la clase alta y de la clase media intentaron limitar la influencia que ejercían los científicos sobre Díaz y propusieron a Bernardo Reyes para la vicepresidencia en 1910. Bernardo Reyes fue el militar más importante dentro del aparato de gobierno porfirista. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz elige como su vicepresidente, y esto es como su heredero, a un miembro del grupo científico, los reyistas primero se enojan, se desilusionan y convierten su postura en una lucha, digamos, de oposición dentro del régimen. Conforme avanzó el tiempo, se fueron radicalizando y para 1908, 1909 representan la principal oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Pero algo más importante, pasa de ser su principal hombre militar, el jefe nato del ejército porfirista, para convertirse en un muy importante opositor electoral. Porfirio Díaz, viendo el gran apoyo que Reyes poseía en la clase media, se negó a aceptarlo como postulante y lo envió en misión militar a Europa, un exilio disfrazado que Reyes podía aceptar o desobedecer. Bernardo Reyes aceptó una comisión que le impuso Porfirio Díaz para ir a estudiar a Europa asuntos militares. Era una reacción obvia por parte de Porfirio Díaz porque temía equivocadamente que Reyes era su principal enemigo, la mayor amenaza.
Tanto la clase alta como la clase media quedaron descorazonadas tras la jugada, pero no por mucho tiempo. En el norte del país, en el estado de Coahuila, haciendo eco al reclamo de la élite del lugar y aferrándose a lo que de cierto pudieran tener las declaraciones de Díaz al periodista norteamericano, un hombre escribió el libro La sucesión presidencial en 1910. Ese hombre, Francisco Ignacio Madero, era un empresario agrícola y político coahuilense, nacido en el seno de una familia acomodada. Madero pertenecía a la que quizás era la familia más rica de México y más moderna, porque tenían haciendas, pero tenían también industrias, tenían inversiones financieras y eran consentidos del régimen. Entonces nadie hubiera podido pensar que Madero, hijo de esa familia, podría haber sido un revolucionario. Francisco I. Madero es, además de miembro de esta familia, es un liberal. Él se fue a educar a Europa, se fue a educar a Estados Unidos. Además, regresó simpatizante de las corrientes espiritistas. Entonces Madero, a través de un experimento de medium, escribió la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él dice, eso lo cuenta en sus memorias, cuenta que en ese momento él entendió que tenía que dedicarse a la política, porque para que el pueblo mexicano pueda evolucionar espiritualmente, necesita primero ser libre, y para ser libre se necesita la democracia. Tras las declaraciones de Díaz y la publicación de su libro, Madero creó el partido antirreeleccionista para competir contra el mismo presidente Díaz, que ya había cambiado de opinión y volvía a presentarse en las elecciones. El partido antirreeleccionista recibió el apoyo de los reyistas desilusionados. Por primera vez a lo largo de sus 30 y tantos años en el poder, Porfirio Díaz enfrenta una oposición auténtica. Esto es muy importante porque no solamente le dieron un mayor número, un crecimiento estadístico al antireeleccionismo, sino que le dieron cuadros que provenían del sector político, cuadros que tenían experiencia. Entonces dejó de ser un movimiento de la sociedad civil inexperta, ajena al proceso político, y se acordó que se iría de gira por diversos puntos del país, prácticamente atravesar el territorio nacional para organizar clubs antireeleccionistas. Él, entre 1905 y 1909, establece contacto con personas independientes de todos los estados y va levantando muchas simpatías. Madero era una persona de muy poca estatura, de voz chillona, y sin embargo con un carisma fuerte, acompañado siempre de su esposa. Entonces tiene una red de personas con las que está carteándose constantemente, buscando apoyo para poder organizarse en 1909 de manera nacional. Pero Francisco Madero pretendía conseguir para su estado la autonomía local que el gobierno central impedía al imponer los gobernantes desde la Ciudad de México. Una vez lograda la autonomía, Madero planeaba acceder al poder político. Porfirio Díaz al principio pensó que Madero no sería problema y que con las elecciones arregladas ganaría tranquilamente. Pero el opositor seguía ganando adeptos y en su paso por la ciudad de San Luis Potosí, el gobierno decidió apresarlo bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Así, en la cárcel, Madero no podía ser electo. Madero permanece en la cárcel y entonces él se da cuenta de que pacíficamente por medios legales no puede lograr nada. Y en esas circunstancias Madero va pensando cómo rebelarse. Las elecciones se llevaron a cabo el 21 de junio de 1910 y Porfirio Díaz se erigió presidente nuevamente mediante el fraude. Esas elecciones son la muestra de que no hay una salida política electoral a el